a la carta a los Colosenses. Estamos en Colosenses, ¿verdad? Vamos leyendo versículo por versículo, hermano. Estas cartas, todas están unidas. El apóstol Pablo escribió una cantidad de cartas, epístolas, ¿verdad? Hacia iglesias. Eran consejos y una buena parte de ellas las escribió estando preso. Y usted lee estas cartas y pareciera que no son de una persona que está preso, hermano, y no que pareciera de una persona normal como usted y como yo, ¿verdad? Que estamos en toda libertad. Óigame, yo siempre le digo, las cárceles antiguas, por historia, por lo que yo he visto en películas y lo que cuenta la historia, no eran mejores que las cárceles de ahora, ¿no? Eran lugares terribles, pues había ratas y había de todo, dice. Yo sé que a algunos les tienen miedo a las ratas. Entonces, el punto cuál es, hermano, que en esa condición Pablo escribe, pero aunque también la Biblia nos cuenta que de cierto modo le mejoraron su estadía en ese lugar, ¿verdad? Hasta que murió. Dice que le llevaron a una casa aparte, un lugar aparte, le pusieron un sirviente. Es más, los sirvientes eran hermanos, colaboradores de él. Él menciona en varias ocasiones, dice, muchos me han abandonado y solo se ha quedado uno conmigo. Entonces, Pablo, hermano, sufrió todo esto, pero a pesar de esto, él escribió, y lo que él escribe es algo, hermano, claro, como una persona, le digo, con toda su libertad. Así que Colosenses, estamos en el capítulo 1, el domingo pasado tocamos el versículo 12, retomamos 12, 13 y 14. ¿Amén? Ok, leemos la palabra del Señor. Vestidos pues, ¿estamos o no? Yo estoy equivocado. Permítame, vamos a ver. Sí, yo estoy equivocado. Aquí es, hermano. Ok, 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 13. La potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. 14, todos juntos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre, gracias por tu palabra, la bendecimos. Suplico, Padre, que hables a cada corazón, que hables a la vida de mis hermanos, que nos confrontes con tu palabra, Señor. Ella es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Señor, oro para que seas tú dándonos vida a través de tu palabra, Señor. Cada joven, cada hermano que esté en este lugar, Señor, háblales. Es necesario que tú quites el velo, Señor, que nosotros podamos verte, podamos oírte, Señor. Porque muchas veces estamos acá y no oímos, Dios amado. No se nos revela nada, Señor. Por lo tanto, yo suplico, Padre, que seas tú abriendo los oídos de mis hermanos, que seas tú hablando a sus vidas, que les edifiques a través de la palabra, Señor, y que luego ellos también puedan ser edificadores. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Permíteme ser el canal de bendición para ellos, que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Hemos estado hablando, hermanos, de un proceso del apóstol Pablo, en donde él está prácticamente, creo que eso usted ya, sí, pastor, ya lo sé, él está dando gracias a Dios por esta iglesia que él no conoció, pero él está hablando de una manera tan personal con ellos. Y decíamos en el versículo 12 el domingo pasado, que cuando habla y dice la palabra que él nos hizo aptos, decíamos, él nos dio capacidad, hermanos. Entonces la palabra aptos es que nos dio capacidad. ¿Y capacidad de qué nos dio el Señor? A través del Espíritu Santo, Él nos ha dado la capacidad para discernir, para entender, para saber cuándo el enemigo está tratando o está queriéndose meter a nuestras vidas. Mire, hermanos, es triste ver o conocer hermanos o personas que son cristianos, pero que al mismo tiempo están compartiendo una vida que no va o no agrada a Dios. Hermanos, la iglesia no va a arreglar la vida de nadie. La iglesia jamás va a arreglar la vida de nadie. La gente dice, pero va a la iglesia. ¿Y de qué sirve, hermano? Óigame, ¿quién va a ordenar su vida? Cristo. Es Cristo. Entonces usted puede estar, puede ser apto de presencia a la iglesia, puede estar acá. Óigame, yo le decía a los servidores ahora en la mañana algo. Hay una frase bien bonita que se llama integridad. ¿Usted sabe qué es la integridad, hermano? Integridad donde nadie lo está viendo. Aquí no hay nadie, ¿verdad?
Dice la Biblia también que el pan comido en secreto o en lo oculto, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Lo sabe? Un proverbio. Es sabroso. ¿Sabe de qué está hablando? El hombre se esconde para pecar, el hombre se esconde porque, óigame, pareciera que eso es sabroso, ¿verdad? El hombre se esconde para pecar, pero ¿sabe cuál es el punto? Después dice la Biblia, todo sale a la luz. Hermano, óigame, no podemos nosotros decir o llamarnos cristianos cuanto que en nuestra vida la integridad es ausente, hermano. Óigame, todos los días estamos en una lucha, estamos en un proceso, pero es triste, personas que están siempre en la iglesia y el proceso nunca camina, nunca va. Mire, yo no sé si usted ha tenido abogados que le dicen, necesito algo, y le da a usted sus 100 pesos, ¿verdad? Y ¿cómo vamos? No, es que necesito algo más, y usted está dándole, ya le dio a saber cuánto, y el proceso que usted lleva en ese juzgado nunca camina, hermano. ¿No le ha pasado eso, hermano? Había un señor que me estaba arreglando unos documentos a mí, de aquí allá a El Salvador, y decía, mire, cada vez que le hablaba, ¿cómo va? Necesito algo. Y cuando vinimos a ver, le voy a decir algo, hermano, le pagué todo lo que me pidió y no hizo nada. Hermano, es lo mismo, usted está en la iglesia y el proceso no va, no, y dice, es que estoy en un proceso de cambio. ¿Cuál proceso de cambio, hermano? 20 años en la iglesia y el mismo malcriado. El mismo desobediente, pero vean lo que dice la Biblia. Él nos hizo aptos, ¿para qué? Oiga hermano, para escapar o correr de las garras del enemigo. Nos hizo aptos y nos abrió los ojos, abrió los oídos, ojos para ver cuando oiga hermano, usted tiene la capacidad de ver a alguien y usted sabe que lo que está haciendo es incorrecto delante de Dios. Amén. Y muchas veces como cristianos dicen, nos hacemos del ojo pacho, ¿verdad? No te he visto. Es mi amigo. Hermano, óigame, Dios nos ha dado capacidad. Al mismo tiempo dice que nos exhortemos los unos y va a caer mal, hermano. Le van a llamar metido. Pero debo decir algo, no se atreva a exhortar a nadie si usted está haciendo lo mismo. Porque entonces le van a decir, escupí para el cielo y quédate bien. Dicen que el que escupe para el cielo, ¿qué le sucede, hermano? Y si no lo he intentado, inténtelo, y si no, pues no lo intente. Yo lo hice para salir de duda y yo no le cuento lo que pasó, porque uno es así, hermano. Al hombre le dice, no hagas, y ¿sabe qué hace? No vayas, ¿y qué hace uno? El papá le dice, hijo, no. Hija, no. Ese es el hombre. Esa es la necesidad del hombre, ese es el corazón del hombre. Entonces Dios nos ha dado capacidades y las capacidades para que usted corra, hermano. El enemigo está poniendo siempre, está poniendo atractivos, el enemigo le está poniendo formas o cosas como atraerle hacia él. Y Dios por otro lado está poniendo su gente o sus agentes para traerle a la casa de Dios. El enemigo, oiga mi hermano, él es real. Satanás es real, hermano, y la gente se ríe. El pastor dice que esto es del diablo. Yo siempre le digo, hermano, vea la reacción secundaria después de esto. No, pastor, si una copa de vino no es del diablo, es mía, sí, hermano. Pero vea la reacción de esto. Un cigarro es del diablo, no, hermano, es suyo, usted se lo fumó, pero vea el efecto de esto. Una canción romántica bien bonita es del diablo, no, hermano, óigala y vea el efecto secundario de esa canción. Hermano, estamos en procesos equivocados entonces. ¿Por qué? Porque Dios nos da la capacidad de, óigame, tenemos amigos que no son amigos, sino que son enemigos. Porque lejos de acercarnos a Dios, nos están alejando de Dios. Mire, yo siempre digo, aquel que le dice, no vayas hoy al culto, anda después, ese no es su amigo, hermano. Ese no es su amigo, ese es un agente de Satanás para alejarlo de Dios. Y no le va a gustar, oiga, pero hay muchos que dicen ser cristianos. Este día voy, este día no voy. Hermanos, oigan, usted tiene que buscar a Dios. Dios no es una opción. Y nosotros vemos, tal vez cuando esté en problemas. Miren, los jóvenes, cuando usted le habla a los jóvenes de Cristo, ¿qué dicen? Más adelante. ¿Ha oído esa frase? Cuando lo sienta, hermano, le voy a decir algo, nunca lo va a sentir. Mire, usted evangeliza a una persona borracha y le dice, es necesario que vengas a Cristo. ¿Sabe qué le dice el borrachito, hermano? Hermano, me parece que ustedes nunca han hablado con personas de Cristo. ¿Sabe qué le dice el borrachito? Cuando me componga.
Y usted sabe esa historia, hermano. No se compone jamás, porque para componerse tiene que dejar todo esto. Dice, cuando yo me componga voy a hacer. Hermanos, no se va a componer. Tiene, en esa condición, tiene que salir de ahí. Entonces, usted tiene que venir a Cristo en la condición que está, para que Cristo transforme su vida. Es que yo soy muy mal criado, por eso no voy a Cristo. Venga, Cristo va a transformar su vida, porque ese es el proceso. Es que yo soy muy pleitista, no importa, venga en ese proceso, porque Dios le va a cambiar. Entonces, hermano, es necesario que usted tome eso que Dios le ha dado. Óigame, él botó murallas, rompió cadenas, Él le dio libertad para que usted lo pueda buscar. Entonces es necesario, hermano, que usted tome, oiga, lo que Dios le ha dado para poder caminar en Él. Hay cargas, hermano. Todos tenemos cargas. Todos tenemos problemas, tenemos tristeza, tenemos deudas. ¿Alguien no tiene deudas? Libre de deuda. Todos tenemos deuda. A la casa la debe, hermano. La luz, el internet, lo debe, hermano. Son deudas. No son ganancias. Entonces, todo esto, hermano, óigame, está constantemente ahí y muchas veces eso nos carga y venimos a la iglesia con una gran presión. Hermano, sea libre en Cristo Jesús. Sea libre en Cristo Jesús. Vaya a 2 Corintios 3:6. Vea lo que dice. Tres, 6. ¿Lo tiene? ¿Qué dice, hermano? Él nos hizo, vea lo que dice, Él, por lo cual asimismo nos hizo ministros, ¿cómo es, hermano? Competentes. Competentes. Dice esa palabra, ¿qué es competente, hermano? Hermano, una persona competente, mire, dice que va usted a pedir trabajo al gobierno, ¿verdad? Va un licenciado en administración de empresas, nuestro gobierno. Y llega el primo del amigo del sobrino del administrador. ¿A quién cree que le dan la plaza, hermano? Pero ese no es nada, hermano. Ese fue a la escuela, sacó 9º grado y ahí se quedó. No se la dieron al licenciado, se la dieron al primo del amigo del sobrino del administrador de la... Hermano, eso no es competente. Lo ponen a la par a los dos. ¿Quién desarrolla lo que hay que hacer? Y usted sabe que hay uno que va a vencer. Entonces la palabra competente está hablando de capacidades adheridas a nuestra vida. Entonces la Biblia dice, Él asimismo nos hizo ministros, ¿qué hermanos? Competentes de un nuevo... ¿Qué era el nuevo pacto, hermano? Óigame, Él nos hizo ministros de su palabra. Él a usted como persona le ha dado la capacidad de poder entender, hermano. Él le ha dado la capacidad de poder comprender. Es duro cuando, oiga, el niño no le entiende que usted le dice, hijo, arregla tu cama. Niña, bañate. Y la niña, no, se dice que hasta que tiene que no entiende. ¿Verdad que son cosas que usted dice, a tu edad yo ya me bañaba, ya me peinaba, ya me arreglaba? Y usted dice, este niño no entiende. Entonces, hermanos, en la iglesia hay un proceso, hay un tiempo de vida, hay un tiempo de crecimiento, hay un tiempo en el que usted tiene que saber que su vida tiene que ser transformada porque Dios le está haciendo competente cada día. A través de la palabra, Dios le hace competente para competir con alguien. No, hermano, para correr, para contrarrestar los ataques de Satanás. Mire, hermano, hoy en día Satanás lo que más está atacando, ¿sabe qué es, hermano? El corazón. Nos daña mire, yo me acuerdo que antes el bullying no existía, hermano. ¿O sí existía? ¿Y cómo arreglaba uno el bullying, hermano? Espero a salir de la escuela. Así arreglaron el bullying, hermano, ¿o no? Hoy sabe qué hacen los niños. Le hacen bullying, se van a la 3ª planta, a la 4ª planta del edificio y se tiran. Como que si en vez de sacarlo, yo no digo que eso es bueno, como que si se fue para adentro y mejor sufre internamente.
Hermano, Satanás está usando una técnica diferente ahora, está revirtiendo a donde ahora usted mejor sufra, llora en silencio. Nadie me habla, nadie me quiere, nadie me saludó. Mejor, como dijo aquel, ¿verdad? Usted ya sabe, ¿verdad? Mejor ya no voy a la iglesia. Hermano, pareciera de que, oiga, el enemigo está usando una técnica diferente. Y usted se va cerrando al grado que usted se hace una persona tímida en la iglesia, en donde ya no voy porque hay hermanos, óigame, necesitamos, abrirnos a la palabra de Dios. Usted necesita confrontar las mentiras de Satanás. Usted necesita confrontar al enemigo. Mire, muchas veces yo les he dicho, hay personas que pasan y yo voy y le digo, hermana, ¿qué le pasa? ¿Qué le he hecho? No, yo no le digo qué le he hecho, ¿qué le han dicho? Porque ese el pastor dijo, hermano, esa es la historia. El enemigo usa esto, ¿por qué? Y a través de esto nos daña el corazón. Entonces Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Oiga, y después dice, no de letras, sino del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Dice la Biblia, somos templo y morada del Espíritu Santo. En usted está el Espíritu Santo. Amén. 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 Cuenta la historia de un rey que estaba, dice, en su fiesta. Ya va a saber usted de qué le estoy hablando. Y de repente se le ocurrió llamar a un sirviente y le dijo, tráeme los utensilios del templo, que nos trajimos del templo. Hermano, los utensilios del templo son sagrados. Las copas, los platos, todo lo que estaba ahí, el lavacro, era sagrado porque Dios lo santificó. Y aunque un rey pagano se los llevó, seguían manteniendo la virtud que Dios le había dado a esto. ¿Y sabe qué hizo el rey? Agarró esto y dijo, voy a beber con esto. ¿Qué hizo? Hizo inmundo esos instrumentos que eran de Dios o eran de la casa de Dios. En ese instante, dice la Biblia, apareció una mano que escribió unas letras en una lengua que decía, usted se la sabe, ¿verdad? Mene, mene, tekel, upharsin. ¿Qué quiere decir? Ha sido pesado en balanza y ha sido encontrado bofo, vano, vacío, no hay nada en ti, por lo tanto, le dice, hoy mismo vendrán por tu vida. Hermano, un rey que se atrevió a usar lo que a Dios le pertenecía. Y esto es peligroso cuando usted sabe que su vida le pertenece a Dios, hermano. Usted es el templo y morada de Dios. ¿Qué está haciendo con los utensilios de Dios, hermano? Sus manos son utensilios de Dios. Su boca, ¿qué es? Es un utensilio de Dios. Su cuerpo, ¿qué es, hermano? Su cerebro es un utensilio de Dios. Sus oídos, ¿qué son, hermano? Utensilio de Dios. ¿Y qué está haciendo con todo esto? ¿Qué le mete a sus oídos, hermano? Reggaetón. ¿Qué le mete a sus oídos? Eso, play. ¿Qué más le mete a sus oídos, hermano? La Shakira, ¿qué más le mete? Entonces, óigame, nos atrevemos cada día nosotros a contaminar, a ir llenando, a ir hablando, ir diciendo, ir haciendo, ir tocando, ir caminando. Hermanos, óigame, estamos contaminando todos los días el templo y morada del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él nos hizo ministros no de letra, sino que nos hizo ministros del Espíritu Santo. Y la palabra ministro, óigame, es como organizar, es como transmitir, tener algo y podérselo dar a otro, hermano. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En ustedes está el Espíritu Santo, el cual se lo puede transmitir a otro. Amén. amén, Amén. Pero les pregunto, ¿qué transmite usted a otro? Hambre. Ay, después de que después me quedó algo bien feo. ¿Qué le dejaron, hermano? ¿Qué le pegaron? ¿Qué le metieron? Hermano, óigame, es vida. Usted está lleno de algo de Dios que se llama vida, se llama Espíritu Santo, y es para transformación de vida. De su boca tienen que salir palabras de vida guiadas por el Espíritu Santo. De su boca tiene que salir el consejo de Dios para otro. Amén. No tiene que salir aquello, ¿verdad? No, está bien, dale, hacerlo.
Mira, hermano, nuestros corazones no tiene que haber maldad. No tiene que haber venganza. Porque si no, y hoy estamos aquí adorando a Dios y eso está aquí, ¿en qué nos convertimos, hermano? Poquito. Dígalo. ¿Tiene miedo? No sé, hermano, nos convertimos en hipócritas. ¿Qué es hipócrita? Una persona que está fingiendo ser lo que no es. Dice la Biblia, tenemos apariencia de piedad. Eso dice la Biblia. Hermano, entonces es necesario que usted se dé cuenta que Él nos hizo ministros, nos ha hecho ministros del Espíritu Santo. Usted tiene la capacidad de transmitir a otro de Dios. Usted tiene la capacidad de poner las manos en otro y decirle, yo voy a orar por ti, yo te bendigo en el nombre del Señor. Hermano, esa capacidad no la estamos usando. Usted tiene la capacidad de orar por alguien y decirle, en el nombre de Jesús, tu familia va a estar bien. Usted tiene esa capacidad. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que no se ha dado cuenta el llamado que Dios le ha hecho. Usted puede orar por sus hijos. En el nombre de Jesús, tú vas a ordenar tu vida. Y si no lo ordenas, Dios te la va a ordenar. Y los bichos tienen miedo, hermano. Porque lo que los padres dicen cuando los padres están caminando en santa orden delante de Dios. Pero si el papá con el cigarro en la boca, la botella en la mano, está diciendo, te va a ir mal si estás haciendo eso. ¿Usted cree que esto no, hermano? Eso no funciona. ¿Sabe por qué? Porque Dios a nosotros como padres nos ha puesto como autoridad para nuestros hijos. Oiga, y las autoridades se respetan. Esa parte la tiene que entender. Ah, es que no tengo papá, tengo hermano mayor. Pues respeta a su hermano mayor, porque es la autoridad suya. Está caminando en la santa orden a la cual Dios le llamó. Entonces dice, nos hizo ministros del Espíritu Santo. Amén. ¿No de qué dice, hermano? Porque la letra mata, mas el Espíritu. Y muchas veces, ¿verdad? Vamos con los 10 mandamientos. Esta es la ley de Dios y el que lo haga y de él se va al infierno. Hermano, el Espíritu Santo ¿sabe qué hace? Nos convence de pecado. Por eso cuando alguien, sus hijos, usted sabe que están mal, llegue por ellos, ore y dígale, Señor, estos muchachos están tan mal que yo necesito que el Espíritu Santo les convenza de lo que están haciendo. Mire, es bien crítico cuando alguien está haciendo algo mal, todos lo ven, pero la persona no lo ve. ¿No se ha fijado en eso? Hey, mira, si esta te está engañando, no lo ve. O sea, ya iba con una, iba con otra, pues, y todos ven eso, y usted lo dice, le toma foto. No, este es montaje. ¿Cómo me estás engañando? Estás hablando mal de ella. A veces a mí me mandan fotos y yo le digo, hermano, este es montaje. No, pastor, es original. Hermano, óigame, es bien duro. ¿Sabe por qué? Porque perdemos la capacidad de entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Óigame, pareciera que nos nublamos. Yo le decía a alguien hace unos días, muchas veces usted conoce de Dios, pero tanto conoce de Dios que empieza a renegar de Dios. ¿Sabe qué hace Dios? Dice la Biblia en Romanos 1:21 en adelante, dice que Dios nos reprueba, dice que Él nos cierra la mente, Él cierra nuestros ojos para que no entendamos las cosas de Dios. ¿Sabe por qué lo hace? Porque usted ha sido expuesto a la palabra de Dios, ha sido expuesto al Evangelio, y entonces usted prefiere hacer lo contrario a lo que el Evangelio le está pidiendo que haga. Mire, a veces viene gente a pedirme consejo y me dice, pastor, ¿qué puedo hacer? Yo le digo, ¿y sabe qué hace? Lo contrario a lo que el pastor dice. Entonces mi pregunta es, ¿para qué piden consejos si van a hacer lo que les da la gana? ¿Para qué viene usted a decirle, Señor, dime qué hacer? Si usted quiere hacer lo que usted quiere, hermano. Mire, la Biblia es clara. ¿Qué le dice? Ser santo porque yo soy santo. ¿Y qué dice usted, hermano? Cuando sea más grande, que pase el tiempo. Que pase un poquito de tiempo y entonces voy a entender, hermano, óigame, el tiempo, dicen que el tiempo perdido, los santos lo lloran. Lo lloran. Hermano, cuando usted pierde el tiempo en cosas vanas, en vanidades, llega un momento que usted dice, hey, ¿cuánto tiempo perdí? Sí, hermano, ¿cuánto tiempo perdí? Sobre todo en la casa de Dios, hermano. Mire, cuando un muchacho le dicen estudiar, y cuando ese muchacho crece, madura, dice, ¿por qué no estudié? ¿Y qué puede hacer ahora? Aquí es lindo, hermano. Llega a 18 años, pum, para afuera.
Estudiar ya le cuesta un montón. En nuestro país usted va a la nocturna, puede estudiar, pero aquí es difícil esto. Hermano, por eso siempre dice, hermanos, jóvenes, niños, muchachos, aprovechen el tiempo, porque el tiempo Dios nos lo da. Aprovecha el tiempo del Señor, hermano. El tiempo que Dios le ha dado. Por eso dice, Él nos ha hecho ministros del Espíritu Santo. Entonces usted tiene la capacidad de orar por otro, decirle, es tiempo que tú despiertes, porque llega el momento en donde, oiga, las cosas se van a dar y usted ya no va a poder. Ahora le digo, la palabra mata, la letra mata. Hermano, muchas veces nos hacemos tan legalistas de cosas materiales que esto, hermano, nos daña. Vaya ahora otra vez Colosenses. Vea el versículo 13, lo que está diciendo, el cual nos... ¿Lo tiene? Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad. Fíjense que la palabra potestad, ¿sabe qué es potestad? Potestad es autoridad. Eso es potestad, autoridad. Entonces dice, nos ha librado de la potestad, nos ha librado de la autoridad. ¿De qué cosa, hermano? Nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Nos ha librado, ¿quién? Cristo. De la autoridad de aquellos que nos están manipulando o de aquellos que nos están manipulando todos los días. Mire, yo le decía, no podemos tener odio en el corazón, hermano. Pero hay algo que le dice, no le ayudes. Echarlo de la casa. Hermano, no oiga esa vocecita de usted. ¿No te has dado cuenta cómo te trató? Hacerle lo tenés en tus manos. Si usted le hace todavía así, ¿verdad? Se frota las manos y dice, ¡qué rico! Ay, va a ver qué bueno, dice usted. Hermano, óigame, Él nos ha dado capacidad y nos ha librado o nos ha quitado de la potestad de las tinieblas. Dios nos ha dado la capacidad para poderle decir al diablo o al espíritu o al sentimiento o a lo que está dentro diciéndome desquitarte, las vengarte, decirle andate de mi vida mentiroso porque yo le pertenezco a Cristo. Eso está diciendo. Nos ha librado o nos ha quitado de la potestad. Aquel que me dice andá y hacé, andá y continúa tu pecado, andá y seguí haciendo esto. Hermano, Él nos quitó la autoridad. Él nos quitó esa autoridad que estaba encima de nosotros diciéndonos hacer las cosas equivocadas. Mire, fíjense que algo triste de las amantes o de los amantes. Las amantes tienen una fuerza, mujeres, para dominar. Usted sabe cuál es el arma, ¿verdad? Si no lo haces, no, ¿sabe qué? Si no lo haces, le llamo a tu esposa. ¿O no, hermano? ¿Qué tiene ella? Dominio. ¿Qué tiene, hermano? Potestad. Tiene miedo, ¿verdad? Tiene dominio sobre quién, hermano. Sobre el pecador. Sobre aquel que le está diciendo o aquel que está jugando ese juego. Tiene dominio. Si tú no vas, si tú no haces, ese es Satanás, hermano. Ese es el pecado. Porque el pecado le dice, hey, es hora de la cerveza. Es hora del aperitivo. ¿A qué hora es el aperitivo? De las 5 en adelante, ¿verdad? Hermano, óigame, y está ese juego, ese dominio de Satanás, óigame, usa. Entonces dice la Biblia que con la capacidad que Dios nos ha dado, hermano, oiga, con esa capacidad, Él nos libra, Él nos saca del dominio de las tinieblas. ¿Cuál es el dominio de las tinieblas, hermano? Las esferas, el círculo donde se mueve Satanás, el círculo donde Satanás hace lo que quiere con su vida. Él nos ha quitado de ahí, Él nos ha sacado de ahí. Eso está diciendo la Biblia, hermano. Por eso usted y yo como cristianos, óigame, no tendría que haber pleito en nosotros, no tendría que haber envidia en nosotros, no tendría que haber rencor, no tendría que haber amargura, no tendría que haber celos. No tendría, hermano, que tendríamos que estar peleando, tendríamos que ser todos paz y amor aquí adentro. Pero usted ve lo contrario. ¿Cuánto nos amamos, hermano? ¿Se ha fijado? Y dice usted, es un proceso. Una iglesia de 10 años donde los hermanos 10 años han pasado peleando.
Yo acabo de llegar, pastor, un año tiene que estar peleando aquí. Ya tendríamos que haber sido restaurados. Y dice, y nos ha trasladado, o sea, nos sacó de esa tiniebla, de ese círculo, y nos movió hacia dónde, hermano. ¿Hacia dónde dice? Y nos ha trasladado al reino de su amado. O sea, Él nos trasladó, Él nos sacó, Él nos llevó de un lugar a otro donde usted iba a tener paz, iba a tener bendición, iba a haber tanta luz en su vida. Eso dice la Biblia. Oiga, Él nos sacó de ahí. Entonces, prácticamente, hermano, Él quitó la autoridad de Satanás que Él tenía sobre nuestras vidas y nos puso sobre la autoridad de su amado Hijo Jesús, el cual es vida y vida para siempre. Vea lo que dice Efesios 6:12. Usted esto ya lo conoce hasta de memoria, hermano. Efesios 6:12. ¿Lo tiene? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero vea, hoy el cristiano sabe contra quién ha levantado su lucha, hermano. Contra el que le cae mal. Ay, es que esa me cae mal, esa es su pretensión. Y esa es su lucha contra ese hermano. Óigame, su lucha es contra aquel que le dice, hermano, ¿por qué no viene al culto? Tiene un mes de no venir al culto. Su lucha es contra ese que le está diciendo, hermano, es necesario que usted ore, es necesario que usted cambie. Su lucha o la lucha la ponemos contra esta persona. Dice la Biblia, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra potestades. Su lucha es contra la autoridad que Satanás tiene sobre su vida. Esa es su lucha. Contra la autoridad que Satanás tiene sobre la vida de sus hijos. Oiga, al hijo hay que corregirlo, pero también ore porque ese volado está siendo poseído por espíritus negativos. Ore por ello y dígale, Señor, que Satanás no tome control de su vida. Es un joven. Hermanos, es necesario. Ore por su esposo y dígale, Señor, que este hombre no caiga en las garras de Satanás. Entonces, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra potestades. O sea, contra autoridades. Mire, un rey decía, trae tus hijos al ejército, tenía que traer a sus hijos al ejército. Dame los impuestos y si no los tenés, te quito todo lo que tenés. Esa era una autoridad. Yo le digo, Satanás dice algo y pareciera que usted y yo, a la orden de él, cumplimos lo que nos dijo. Pelear con él, gritarle, robarle, insultarle, mirarlo feo, decirle palabras feas. No vayas al culto, no ofrendes, no diezmes, no lo hagas, no te congregues, decirle que lees la Biblia solito en la casa, que orás. Hermano, óigame, todo lo contrario a lo que la Biblia está diciendo todos los días. Por eso dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Regrese a Colosenses, el último versículo. ¿Qué dice entonces? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. ¿Qué es redención, hermano? Redención es, fíjese que la palabra redención se refiere a que iba alguien al mercado donde vendían esclavos. Yo no sé, yo siempre le he dicho esto y varios me dicen, no, hay una película que se llama Amistad. Nadie la ha visto. Esa película es tan cruel, pero es tan cierta. Y exhibían a todos los esclavos y llegaban a comprarlos. Entonces redención era que Cristo llegó al mercado de esclavos y le compró a usted para hacerle libre. Eso dice la Biblia. El esclavo hace lo que su amo le pide. Cristo va y nos redimió de nuestra esclavitud. Por eso es insólito que como cristianos nosotros continuemos en nuestra vieja manera de vivir. Es insólito porque dice la Biblia que Él nos redimió y nos perdonó nuestros, o sea, toda la ofensa que teníamos en contra de Él, Él mismo la perdonó
con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, dice la Biblia, somos redimidos por Él y para Él. Regálele un aplauso al Señor.